Bueno, bienvenidos, gracias, porque esta feria es infantil y juvenil. No debemos olvidar los jóvenes y los que ya no somos tan jóvenes, pero tenemos toda la gana y la energía. Así que, bienvenidos. Hemos hecho como feria infantil y juvenil, como FILIC, una amalgama perfecta con los booktubers, y como organizadores no nos hemos sentido solos, hemos sentido un acompañamiento muy lindo, muy especial. De hecho, este año cambió un poco la feria, ya me han hablado que les gustan los cambios y vamos a seguir cambiando. Mucho de eso fue porque tuvimos muchas reuniones con ellos, nos sugirieron, nos hicieron allí no solo las críticas constructivas, sino que también están trabajando hombro a hombro con nosotros para elevar esta feria y para darle ese carácter internacional. Así que bienvenidos. No sé quién habla primero. Bueno, buenas noches a todos, buenas tardes. Para mí es un gusto estar con ustedes compartiendo esta linda tarde, pues, con dos grandes amigos, con un gran escritor de literatura infantil y juvenil, como es Jaime Alfonso, que hoy tenemos el gusto y la honra de tenerlo con nosotros. Solamente para aquellos que no sepan qué cosa es un booktuber, ya que Brenda estuvo mencionando bastante eso, somos gente normal que hablamos de libros en YouTube y hablamos de lo que nos gusta. Y pues hoy tenemos la oportunidad de estar presentando a Jaime Alfonso y nada, para mí es un gran gusto estar con ustedes. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Marina, del canal Marina Channel. Para mí es un honor estar aquí, en especial con Jaime Alfonso. Ya me di un poco la tarea de investigar un poco todo su recorrido y la verdad es que es un gran recorrido. También leí Club de la Salamandra, me pareció, es el primer libro y es totalmente increíble. Y pues aquí vamos a estar hablando sobre cómo es esto, ¿no? de escribir libros juveniles, por qué decidiste escribir libros juveniles y todo esto. Le dejo la palabra a Iván para que se presente. Bueno, buenas tardes, qué gusto estar aquí. Yo creo que para un lector no hay nada más placentero que compartir con otros lectores, y en este caso pues con un escritor que por lo que he leído me ha gustado bastante, nos ha dado unas historias muy interesantes. Entonces para mí es un gusto estar aquí, que ustedes hayan venido y que puedan conocer un poco más de este mundo que crea Jaime, ¿verdad? Para nosotros los lectores. Y bueno, yo me presento, soy Jaime Alfonso Sandoval, y yo quiero agradecer muchísimo la invitación de la FILIC, porque es la primera vez que yo piso Guatemala, y para mí es un gusto, todos estos años escribiendo literatura infantil y juvenil. Yo siempre digo que luego entre latinoamericanos nos conocemos poco. En México se conoce muy poco de la literatura guatemalteca, mucho menos de lo que se produce en literatura infantil y juvenil en Centroamérica. Entonces, si no existen esos puentes, si no existen esas redes, pues hay que hacerlas, hay que empezarlas a hacer. Y para mí es un gusto, yo agradezco muchísimo esta invitación y además agradezco tener a estos padrinos de honor conmigo en la mesa. Muchas gracias. Bueno, ya para empezar un poquito con el conversatorio, yo siempre he tenido la idea de que un escritor no puede ser si antes no ha sido un gran lector. Pero mi pregunta y la curiosidad me surgió, de hecho se lo comenté a Iván, es que ¿cómo se crea una escritora juvenil? O sea, ¿cómo te iniciaste leyendo? ¿Cómo fue lo primero que empezaste a leer y te acercó a la literatura? Y que después diste el salto de decidir escribir en juvenil. Cuando yo mis padres son médicos de pueblo, son médicos de pueblito. Y yo crecí mi infancia, cuando yo era niño, bueno, si ahora es difícil tener un libro, cuando yo era niño hace muchos años, era más difícil obtener libros, muy difícil. Y en el pueblo donde vivíamos había una librería, y esa librería cerró y se volvió heladería. Entonces, pues dejé de leer y comí muchos helados, por supuesto, porque era muy complicado. Entonces teníamos que viajar nos trepamos en un autobús, teníamos que viajar hora y media para llegar a la capital del estado donde vivíamos, se llamaba Morelia, para ir a la librería y comprar un libro. Yo recuerdo que a mí me compraban un libro al año del día de mi cumpleaños. Entonces era complicado ser lector cuando no había libros cerca. Afortunadamente mi abuelo, a él le gustaba mucho leer, con la edad empezó a perder la vista y quedó ciego, y tenía 9 hijos, esos 9 hijos los obligó a que le leyeran. Entonces cada día le tocaba a un hijo leer, entonces estaba muy bien, entonces cada uno tenía que irle a leer 1 hora al día. Y cuando él falleció, la biblioteca que era de él, la heredamos. Entonces recuerdo que llegaron los libros del abuelo, y gracias a esos libros yo me volví lector.
Entonces mi madre los acomodó por edades, según el tamaño del librero, dijo, aquí, estos libros que están aquí son para ustedes. Conforme vayan creciendo, van leyendo los de arriba. Obviamente mis hermanos y yo queríamos leer los de arriba porque dijimos, son los prohibidos. Y entonces son los primeros que intentamos leer y no entendimos nada, entonces regresamos a los de Anaquel de abajo. Y así fue la lectura. Lo que hizo mi madre fue no inculcarnos, lean y hagan los reportes, y nos dijo, aquí están los libros, lean lo que quieran, lo que les guste, y según les vaya gustando me dicen, y cuando vayamos a la ciudad grande conseguimos más libros. Esa fue la mejor estrategia, y sobre todo cuando nos daba libro, el libro era un premio, nunca era un castigo. Nunca era, esa es la tarea que tienes que leer de castigo, es al revés. En mi cumpleaños recibir un libro yo lo empecé a asociar con un premio. Era que había hecho algo bien, que había crecido, que era mayor. Y entonces de alguna manera la lectura siempre me recuerda a mi abuelo y me recuerda siempre algo que hice. A partir de ahí yo empecé a leer en mi casa, porque en ese pueblo se leía muy poquito. Recuerdo que cuando entré a secundaria, el maestro de la clase de español nos dio a los niños a leer El Cantar del Mío Cid. Quien no ha leído, pues es un español antiguo medieval, que los niños decían, pero maestro, esto no está en castellano. Dice, sí es castellano, pero desde hace 400 años. Léalo y me hacen un reporte. Por supuesto, la mitad del grupo entró en coma de aburrimiento, porque todo el mundo dijo, si esto es la lectura, o sea, quiero darme un balazo en este momento. Nadie entendía nada, el maestro no nos explicó nada. Y es lo que comentábamos a veces entre nosotros, que la lectura se contagia. El amor a la lectura es alguien que ya está contagiado de esa pasión para contagiarle a alguien más. Fue hasta con otro maestro en bachillerato que estaba tan contagiado que nos dio a leer a Homero. Leímos la Ilíada y la Odisea. Le explicó tan bien que nos entusiasmó tanto, y a partir de ahí yo no dejé de leer. Empecé a leer, y ese, digamos, fue el salto que di a la lectura profesional, porque en mi casa, a pesar de que eran médicos, no eran tan lectores como mi abuelo. Yo soy el único que es tan lector. Pues creo que regresando un poco así como que a la pregunta, hay un momento, yo estuve viendo unos videos donde tú decías así como, porque Jaime Alfonso Sandoval es guionista, estudiaste en la universidad guión, pero también haces esto de escribir libros juveniles. Entonces, a ver si nos cuentas cómo fue ese proceso, cómo saltaste de guionista a escribir libros juveniles. Yo estudié la carrera de cine en una escuela en México. Es una escuela que aceptan a muy poquitos estudiantes, aceptan a 30 estudiantes, y actualmente hacen el examen 3,000 jóvenes. Entonces, para poder hacer que quedes en un lugar es dificilísimo, y a mí me aceptaron en mi tiempo. Y yo quería hacer películas como las de Hollywood, yo quería hacer como los Avengers, los Vengadores, que es lo que yo tenía en la imagen. Solamente que en lugar de nacer en Hollywood, nací en México. Hay una leve diferencia del otro lado del río. No hay tanto dinero, en Latinoamérica no se producen esas películas, es muy complicado hacerlas. Y entonces, en efecto, yo empecé a desarrollar una historia alrededor de unos científicos que descubren algo que nadie había visto, según ellos, pues, que se llaman los anticientíficos. Esta historia se me ocurrió a mí cuando yo estaba en la primaria, cuando estaba como en 5º año, y yo era de esos niños que son muy preguntones, que todo el mundo odia, que siempre dicen, ¿por qué, maestro? ¿Por qué la lluvia es mojada? Y todos así, ¡ay! Porque yo decía, si hay hielo seco, porque no hay agua seca, ¿no? Entonces yo me hacía mis disquisiciones. Y recuerdo que el maestro nos empezó a explicar que la Tierra gira alrededor del Sol y los movimientos cósmicos. Yo le dije, maestro, ¿pero por qué los planetas dan vuelta? ¿Cuál es el objetivo de que los planetas den tantas vueltas? Harté tanto al maestro que me dijo, mira, si viene en el examen, te callas y te lo aprendes. Ahí se acabó la conversación. Entonces, claro, yo me quedé furioso, y esa tarde acompañé a mi madre al mercado. No sé si aquí en Guatemala, en México se llaman pollos rostizados. Son unos pollos que están en unas varillas de metal que dan vuelta y van dando vueltita. Entonces yo me quedé viendo a los pollos, y en eso dije, claro, ahora entiendo, los planetas, si se fijan bien, esos pollos tienen 2 movimientos: rotación sobre su eje y traslación sobre una fuente de calor. Y dije, claro, los planetas dan vuelta porque se están cocinando. Obviamente hay una fuente de calor en medio
medio, que es el Sol, los planetas son redondos, claro, porque son huevos, y se están empollando, es una empolladora cósmica. Entonces a partir de ahí yo empecé a desarrollar una historia que unos anticientíficos descubrían que la Tierra pues siempre tiene movimiento de las capas tectónicas, porque son el cascarón, y adentro hay una criatura que está por nacer. Y los seres humanos que creemos que somos la élite de la evolución, pues resulta que somos una bacteria pegada al cascarón de un planeta, de un huevo gigante. Entonces a partir de eso yo creé una historia y yo la quería hacer película. Yo me la imaginaba así como película de Hollywood, y yo se la enseñé a mi maestro. El maestro, cuando estudié la carrera de cine, entonces el maestro le empezó a leer mi historia. Me acuerdo que sacó una pluma roja y empezó primero así a tachar una página, luego otra página. Y yo le dije, maestro, ¿por qué está tachando, eliminando partes de mi historia? ¿No le gustan? Dijo, sí, está muy divertido, pero estoy quitando lo que sé que no puedes pagar. Esto es muy caro de producir. A menos que tengas guardado abajo del colchón $100 millones, esto no lo vas a poder hacer. Yo tenía, en lugar de $100 millones, tenía como $50 para hacer toda la película. Y dijo, ¿cómo vas a hacer un monstruo? Tienes un monstruo submarino, abajo, abisal de los abismos. Yo pensaba disfrazar a mi hermano con peluche para que hiciera el monstruo. Dice, tienes una ciudad sumergida en una burbuja, en la fosa marina. ¿Cómo vas a recrear esa ciudad? Yo creí que yo iba a la papelería, iba a hacer una maquetita. Entonces dijo el maestro, no, o sea, lo que tú ves, las maquetas que tú ves en Hollywood cuestan $100,000 la maqueta. Ese disfraz que tú ves en Hollywood vale $40,000 la hora, el llamado del maquillador profesional. Si tú disfrazas a tu hermano de peluche, se va a ver tu hermano de peluche, no un monstruo. Entonces, toda la historia me la tiró a la basura y dije yo, pues, entonces todas las historias que tengo en mi cabeza, ¿qué voy a hacer con las historias que tengo dentro de mi cabeza? Y vi una convocatoria de novela, una editorial llegó a México y decían, si tienes una novela para jóvenes, adelante. Y dije, bueno, ¿qué pasaría si esto que yo lo tenía pensado para un guión de cine, lo hago en forma de libro? Porque la magia del libro es que yo puedo escribir lo que yo quiera, no cuesta dinero, cuesta imaginarlo, pero yo puedo hablar de dinosaurios, crear un mundo, explorar el universo, explorar el interior de la Tierra, y eso no cuesta pagar efectos especiales. La historia se construye en la mente de los lectores. Escribí el libro que se llama El Club de la Salamandra, lo mandé al concurso y ganó el primer lugar. Entonces cuando me dijeron, no, ganó el primer lugar, yo no me la creía, pensé que me estaban bromeando, y se me abrió una puerta y yo dije, pero puedo escribir, o sea, todas las historias sí tienen una salida, y la salida es la literatura, porque antes del cine estaba la palabra, y la palabra sigue ahí, y después del cine seguirá la palabra. Cuando uno lee Club de la Salamandra, lo primero que nota es la diversión del libro, es muy diverso, es un libro que trae una historia divertida, trae aventura, pero trae un poco de romance y trae un poco de ciencia, llamémoslo así, pero también había anticiencia, ¿verdad? Que era esta idea loca del huevo, que era la Tierra. A mí me divirtió bastante leer el libro y realmente me lo disfruté porque cuando yo pensaba que iba a ir por un lado, salía una broma y de repente estaba triste y de repente era un libro muy entretenido. Ahora, la duda que me surgía era que yo constantemente estaba pensando cómo se le ocurren estas cosas, cómo surgió la idea del huevo, que ahorita nos aclaraste una parte, cómo empezaron a surgir la idea de los personajes, de todo. Y yo creo que un escritor siempre está alimentándose de todo alrededor. Me gustaría saber mucho, tal vez un detalle de tu inspiración, pero sí como, si te quisiéramos conocer de cerca, ¿qué lees, qué ves, qué te alimenta para llegar a todas estas ideas? Porque es realmente es un libro muy rico, o sea, a pesar de que es un libro juvenil, yo pienso que es un libro con mucha riqueza, trae muchas ideas, o sea, uno se puede entretener siguiendo las pistas de todo lo que das, de la biblioteca en Italia, del mercado, no recuerdo en qué lugar es el mercado, y realmente hay mucho de dónde seguir las historias. Me gustaría que nos contaras autores favoritos, películas favoritas, ¿qué te alimenta toda la imaginación para hacer esto? Ese libro, el del Club de la Salamandra,
es un homenaje a las novelas de Julio Verne. Hay mucho de Julio Verne porque eran los libros que yo leía que eran heredados de mi abuelo. Y ahorita se lee muy poco Julio Verne, ya los jóvenes dicen que es aburrido, porque son parrafadas científicas que en su momento eran novedosísimas. Pero si quitas eso, la historia sigue siendo muy buena. Julio Verne fue un gran artífice y es un gran clásico. Y son libros que yo me alimenté. Entonces yo quería hacer como mi propia historia de la ciencia y de la anticiencia. Y a mí lo que me detona como escritor son pequeños elementos, por ejemplo esas fotos donde ves como huesos en una montaña que se descubre y te dicen, no, se descubrió un dinosaurio, no sé qué, y ves como unos huesos que van saliendo de la montaña, y yo me quedo pensando y digo, bueno, si esos huesos eran de la montaña, entonces me empiezo yo a desarrollar la historia de la biología, una historia donde las cadenas montañosas se formaron porque se fueron enamorando las montañas. Pues una colina se enamoraba de otra colina y tenían hijos y a su vez iban formando unas serpientes de tierra, de mar. Entonces antes de las criaturas la tierra estaba viva, entonces de ahí se me empieza a crear una historia. A mí se me crea como todo. Tienes uno que se llama Fantasmas, Espectros y otros trapos sucios que se está vendiendo en Fondo de Cultura Económica. Es un libro de cuentos de horror para niños. Y es un libro que tiene mucho éxito en México. Y por ejemplo, con decirte con pequeños detalles, a mí se me ocurre una historia. Yo creo que en todas las lavadoras del mundo sucede, en todas, que la gente lava o medias, calcetines, y se van desapareciendo con el tiempo los pares. Nadie sabe por qué, y como no es algo importante, la NASA no lo está estudiando, nadie lo está estudiando, simplemente sucede. Entonces yo empecé a pensar, pero ¿dónde están los otros pares de las calcetines del mundo? Entonces yo empiezo a crear una historia de una lavadora que tiene un portal, donde en ese portal salen cosas, pero empiezan a llegar cosas. Y entre lo que llega un osito de felpa, de peluche, pero realmente no es un osito, es otra cosa. Entonces yo empiezo, en cualquier elemento que yo vea, yo creo que es como una capacidad que tenemos los escritores de, si no hay una historia, pregunto, ¿qué significa eso? Si me dicen, no, así es, yo creo la historia atrás de eso. Y yo creo que siempre tuve una capacidad como fabuladora y afortunadamente mis padres nunca me la coartaron. O sea, siempre mis padres como que fueron bastante. Mi madre, por ejemplo, cuando vio que rayábamos las paredes, dijo, a ver, no me rayen las paredes de la casa, esta pared es suya, rayen lo que quieran porque es suya. Entonces nos dijo, no los voy a coartar de que rayen, pero les voy a poner como reglas. Y la regla es, pueden rayar lo que quieran en esta pared. Y por supuesto le hicimos caso. Mi hermano hizo un mural con sus manos de mocos, pero bueno, quedó muy bien. Y yo creo que de alguna manera eso ayudó que no tuviera nunca miedo de imaginar. Nunca me dio miedo imaginar algo. Yo creo que el escritor lo primero que tiene que hacer es perder el miedo a imaginar. Porque en ese momento ya no vas a ser escritor, te vas a empezar a restringir. Y a partir de ahí empecé a desarrollar historias. Interesante la primera que dijiste de los tropos sucios. Yo la que leí tuya es La ciudad de las esfinges. Y ahorita con la pregunta que te hizo Iván de cómo surgían las ideas, me di cuenta que no te ponías límites. Pero yo leyendo ese libro me di cuenta también de que en algún momento siempre deja una enseñanza o va con un objetivo, el fin. Por ejemplo, La ciudad de las esfinges, el objetivo es ver cómo nosotros tratamos a los animales y que hay otra civilización que probablemente nos va a tratar a nosotros igual, ¿no? ¿Vos pensás siempre en un objetivo que tenga que llegar al libro, una enseñanza, teniendo en cuenta que tu literatura es juvenil, o simplemente es algo que va surgiendo y va saliendo en el camino, te lo proponías o es algo que sale? Es una pregunta muy interesante porque siempre hay una polémica sobre esto, que es, si tú escribes para niños y jóvenes, tienes que obligatoriamente dar una moraleja o no. Entonces esta es la polémica, tienes obligatoriamente que dar una moraleja. Entonces yo siento que por encima de todo está el valor literario, pero no la moraleja por encima de todo. Sí debe haber algo. O sea, si ese libro va destinado a un niño, pues no le puedes hacer un libro que sea exaltación a la violencia. Por supuesto que no. Porque es un libro que estás dándole a un niño, a una niña que están en formación de valores, de normas, de estética. Entonces no le puedes dar antivalores. Eso sí es clarísimo. Pero cuando yo hago un libro, lo primero es que sea disfrutable.
Eso es como mi principal preocupación. Si ya después yo le puedo dar algo, algún valor más que moral, ético, ya para mí ya sería pues una ganancia. Pero sí intento obviamente siempre dejar algo positivo en el fondo y sobre todo una reflexión. Más que yo decirle, mira, lávate los dientes, mejor una reflexión. Que piense, que él diga cómo yo trato a mis mascotas, cómo yo trato a mis animales, que se ponga a reflexionar. Eso a mí se me hace más interesante que yo ordenarle hacer algo. Eso es lo principal.